Ya. Cómo optimizar el material desde el punto de vista del uso, ¿ya? Y cuáles son las condiciones apropiadas de cada material para procesarlo. Entonces, de ahí una de las cosas que vimos es, por ejemplo, uno era la viscosidad, ¿no? Hay unos materiales que tienen una viscosidad alta, viscosidad media, viscosidad baja. ¿De qué dependía el aumento de la viscosidad, por ejemplo? ¿Quién me puede decir? ¿Qué podría distinguir que un material le aumente más o menos la viscosidad? A ver, voy a ir por el orden que me aparece aquí. Sorry si les aparece en ese orden, pero bueno, ahí está. Ana Paula, de lo que hemos visto en las clases anteriores, ¿qué usted cree que podría ser eh, relevante para que una viscosidad de un material suba, sea mayor o sea menor? Refiriéndome a la estructura del polímero. ¿Alguna idea? O se le fue el internet. ¿Está ahí Ana Paula? Sí, hola. ¿Alguna idea? ¿Puede repetir la pregunta? Ya, no estaba entonces aquí. Sí Ya, estaba, solo no la entendí. ya, a ver, ¿cómo la viscosidad de un material, si yo lo relaciono con la estructura, cómo un material puede ser un material más viscoso o menos viscoso dependiendo de la estructura? Mm, si la estructura tiene, por ejemplo, um, más espacio entre los átomos, Mm, algo no. así. No, ok. Por ejemplo, si yo comparo entre un policarbonato y un polietileno, ¿ok? ¿Cuál Oh, tendría um, mayor viscosidad en el momento de procesar? el que tenga, ¿Alguien le mm, puede ayudar? el que sea como que más, Quizás las las cadenas cadenas largas. más rígidas, sí. A ver, no necesariamente. ¿Alguien puede ayudarla? Profe, no se podía relacionar directamente con el peso molecular, Puede ser. Muy la bien. Una de longitud las de las cosas podría ser cadenas. También el peso con molecular. la cristalinidad que se vio en clases anteriores también. ¿Perdón? Con la cristalinidad. Ok. Puede ser la cristianidad. En el momento que se funden, todos están igualitos. ¿Qué otra cosa más, qué otra cosa más hace que una estructura sea flexible y otra no tan flexible? Si me pongo a ver en la estructura del polímero. Era algo que se llamaba cross-linking, que era que impedía que se deslicen los Ok. enlaces unos sobre otros. Muy bien. Puede ser si yo comparo los termoestables con los termoplásticos. Pero si yo comparo la cadena del polietileno con una cadena del policarbonato, ¿por qué la del policarbonato tiene una mayor rigidez? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre los dos? ¿Qué otros elementos tiene el policarbonato, por ejemplo? El carbonato no tiene un fenil, por si acaso. Un, Un fenil. exactamente, muy bien. Los elementos feniles son los que hacen rigidizar la estructura. Acuérdense que uno puede tener enlaces simples, enlaces dobles. O puede tener, como dice Wilmer, los feniles, elementos feniles, bisfenoles, por ejemplo. Si esos elementos están en la estructura, hacen la estructura más rígida, más pesada. Esto es como cuando uno ve los fideos, ¿no? ¿Se acuerda cuando uno ve los fideos cabello de ángel que a uno le han dicho? Son unos fideos finitos. Esos fideos usted trata de agarrarlos con el tenedor, se le sale, se ruedan, ¿ok? En cambio hay unas pastas que son unos fideos más gruesos, ¿ok? No son tan flexibles. Ok, entonces eso es algo muy importante en la viscosidad. De ahí podríamos hablar algo parecido. ¿Qué más puede ser, por ejemplo, en las propiedades mecánicas? ¿Tiene o no tiene un efecto
si yo comparo un policarbonato con un polietileno? ¿Cuál debería tener mayores propiedades mecánicas? José Andrés, Sí, profe. ¿quién debería tener mayores propiedades mecánicas? Por ejemplo, entre una poliamida y un polietileno. Se supone que este, a ver, la poliamida tiene enlaces más complejos que el polietileno, ¿no? Ujú. Entonces, mientras más complejos, por ejemplo, si nos vamos a la parte de velocidad de corte, creo yo que va a tener una mayor velocidad de corte el, la poliamida. ¿Ok? Entonces, digamos Y en cuanto a que, propiedades mecánicas, mm, bueno, también varía como la viscosidad. Mientras más complejo, más propiedades mecánicas va. no No, me has dicho nada, José Andrés. Me estás yendo por un lado, por otro lado. A ver, me has metido un champú de todo. A ver, si yo tengo una estructura, ¿qué enlaces eran importantes cuando yo veía en el movimiento de un fideo o de un polímero en proceso? Los enlaces intramoleculares, que es la cadena, el enlace carbono-carbono-carbono o carbono-nitrógeno, carbono-oxígeno, etcétera. Y el otro intramolecular, entre cadenas. ¿Ok? Si hablamos entre cadenas, interfieren los enlaces secundarios. ¿Quién tiene más chance de tener más enlaces secundarios? ¿La poliamida o el polietileno? la poliamida. Entonces, la poliamida va a tener también, por ende, una viscosidad un poco más elevada. Y si tiene enlaces secundarios, va a tener unos enlaces extras. Las propiedades mecánicas también van a ser mayores. ¿Ok? Ahora, hemos hablado así rapidito. Los enlaces, la viscosidad, polaridad. ¿Qué plásticos van a ser más polares? Entre un polietileno y una poliamida. Aquí tengo el otro, no sé quién dice NCMIE. ¿Se puede cambiar el nombre? ¿Quién es NCMIE? Soy yo, profe Natalie. Ya me Na- lo cambio. Ok, Natalie. Entonces, a ver, Natalie, ¿qué es lo que la diferencia, por ejemplo, entre, Lo del polietileno y la poliamida. entre la polaridad, por ejemplo? ¿Quién es más El, polar? ¿Qué tú piensas que es más polar? el poliamida por los grupos amidas, ¿no? Que tienen oxígeno y Ok. Entonces, si tú estás en nitrógeno y hidrógeno. y tienes que procesar, ¿qué deberías hacer con ese primer polímero? Secarlo, ¿no? ¿Verdad? Retirarle el agua. Sí, porque nuevamente los que son muy polares absorben agua, ¿no? Ok, entonces si te ponen a ti, por ejemplo, te dicen el PET y te dicen procéselo directamente, ¿uno qué debe hacer? ¿Lo puedes procesar o no lo puedes procesar directamente? Hay que hacer un tratamiento previo a Ok, hacerlo en ensayo. tenés que secarlo, ¿verdad? Entonces, si Ujú. aumenta la polaridad, el plástico hay que secarlo. Si un plástico es no polar, no tienes que secarlo. ¿Ok? Perfecto. Otra cosa Profe, más, por eso tiene ejemplo, que ver con, discúlpeme, eso se puede dale. ver también por los momentos dipolares, por los enlaces, porque, por ejemplo, en el enlace de hidrógeno y nitrógeno produce un momento dipolar de 1,3 en comparación con uno de carbono simple, por ejemplo, hidrógeno y carbono, que produce un momento dipolar 0,4. Entonces, ¿tendría algo que ver o no? Por supuesto, acuérdate que hay uno que se llama coeficiente de polaridad o solubilidad. Y cuando tú ves la solubilidad, a medida de lo que tengas mayor afinidad al agua, son plásticos que van a tener mayor posibilidad de absorber humedad. Y ahí encuentras el policarbonato, encuentras el PET, la poliamida. Entonces, a medida de que más te alejas y los plásticos son más hidrofóbicos, no absorben agua.
¿Ok? Ahora, otro punto. Entonces ya hemos visto polaridad, hemos visto la parte de absorción del agua así rápido, hemos visto viscosidad, propiedades mecánicas. ¿Qué cosa otra es importante cuando uno procesa? La estabilidad térmica. ¿Ok? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Qué polímero es más estable entre un PVC y un polipropileno? ¿Cuál es más estable térmicamente y por qué? Ana Paula, vamos a ver nuevamente la lista que me aparece aquí. Ok. Mm, ¿Cuál es más estable térmicamente entre un PVC y un polipropileno? Estable térmicamente. Que yo recuerde era el PVC. No. Ok. ¿Y cómo se llama? A ver, ¿quién más puede ayudar? Bueno, ya es obvio que si es no, es lo otro. ¿Por qué no es tan estable térmicamente? ¿Tiene alguna idea? ¿Qué influye para que no sea estable térmicamente? Que se degrada con facilidad. Ok, que se degrada con facilidad. Y hay una cuestión que va añadido a eso de ahí, es de que es sensible a la degradación. Recuerden que ustedes meten el, el plástico en una máquina, esa máquina hay un tornillo que da vuelta. Ese tornillo, ya vamos a ver, les voy a mandar una tarea para que revisen, tiene eh, puedo hacer unas variaciones en los tornillos. En los tornillos, lo que uno normalmente conoce, todos hemos visto, creo que alguna vez un tornillo, ¿no? ¿Verdad? Alguna vez hemos visto, por curiosidad, hemos visto un tornillo. Iguales son los tornillos de plástico, pero más grandes, o sea, para la industria, para extrusión, pero más grandes. Ahora pueden tener unos elementos que se incrementa el cortante, ¿ok? Cuando se incrementa el cortante, eh, el polímero se puede degradar porque tiene acceso de temperatura y cortante, ¿ok? Usualmente los polímeros que son más polares son menos estables térmicamente. Dentro de eso, por ejemplo, está el, el PVC, por ejemplo. Son sensibles a los cambios de temperatura. El PVC se degrada fácilmente. El polietileno es mucho más estable térmicamente. Entonces, uno tiene que considerar eso al momento de ver qué material estoy procesando para poder escoger el tornillo, por ejemplo. Ok, que vamos a ver qué tipos de tornillos son importantes para uno y otro material. Ok, entonces, la conclusión aquí que tenemos es lo siguiente. Tenemos que uno se degrada, tienen problemas que hay que secarlo antes, tienen problemas de polaridad, tienen viscosidad elevada o viscosidad baja. Entonces se pueden dar cuenta, hay que entender un poquito cada plástico o cada polímero para poder procesarlo de la mejor manera y así evitar defectos que yo pueda tener en el plástico. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver en esta clase, más o menos un poco entendiendo eso de ahí, eh, que tenemos que siempre considerar el material antes de procesarlo, entenderlo antes de procesarlo. Porque cuando usted saca el producto, puede sacar un producto y resulta que eh, usted aparentemente no ve que está degradando el material. Pero resulta que va al laboratorio y le dicen que no tiene impacto el material, que el material se rompe inmediatamente. Y usted ya hizo eh, 2 toneladas de tuberías. Imagínense eso, terrible. Usted aparentemente las ve que están muy bien,
pero que resulta que esa se le subió un poco la temperatura, aparentemente estaba protegido, pero se degradó. Y el material se dañó bajo el impacto. Entonces hay que tener mucha consideración. O por ejemplo, algo importante es de que eh, cosas súper prácticas que yo las he visto, que ocurren en la industria. Pusieron a secar, eh, por ejemplo, PET, y resulta que la producción era tan elevada, o por ejemplo ABS, que es un plástico también de ingeniería, y resulta que la producción era tan elevada que no le dan mucho tiempo a que seque el material. Sí, sí, Natalia. Profe, disculpe, quería topar un tema diferente a la clase, pero en el práctico con la Miss Steffi, íbamos a hacer como que en dos grupos, uno la recolección de residuos postproducción a un producto plástico y el otro era algo de consumo cotidiano. Y Ya. habíamos quedado, Verástegui, si me puedes recordar, en la de los envases de shampoo. Eso de ahí Ah, entonces sí. habría que hacerle un tratamiento previo antes de hacerle cualquier ensayo por algún residuo o algo que tenga. Ok. ¿Esto está hablando antes de procesarlo o antes de hacer algún ensayo? Antes de hacer el ensayo. Y tienes el material, o sea, a ver, qué es lo que usualmente yo debería preocuparme? Primero, aunque venga el envase y yo tengo una idea de qué es, debería poder hacer algún ensayo para confirmar si es claro. Si estamos en la misma planta y estoy fabricando, lo hago. Pero si viene alguien y me dice, mira, ve, aquí en esto aquí hay, este envase ha sido hecho con polietileno. Entonces una de las cosas que yo debería estar seguro que realmente sí es polietileno. ¿Ok? Si estás hablando de hacer un tratamiento, no hay que hacer. Básicamente, qué sé yo, tener las dimensiones de la probeta, cumplir con la normativa, cumplir con las temperaturas. O sea, en el laboratorio sí se tienen que cumplir con las temperaturas, que se llama room temperature o temperatura ambiente. Y lo otro es que la humedad sea abajo de 50, la humedad ambiental. Son condiciones del ambiente. ¿Ok? Pero en sí, el plástico como en sí, cortar la probeta de acuerdo a la normativa y hacer los ensayos de acuerdo a las condiciones ambientales. Nada más. Eso sí voy a hacer un ensayo. No sé si esa es la pregunta, Natalia. Sí, profe, gracias. Ya. Ahora, entonces lo que les estaba diciendo que interrumpí lo que está, para usted la pregunta era de que eh, produzco rápido y resulta que el material, eh, la la capacidad que tengo de mi tolda para poder secar, pónganse, es de 3 kilos. Pero resulta que yo estoy produciendo mucho más rápido. Al final, ¿qué es lo que ocurre? El material no logra secarse completamente. Entonces, puede ser que las primeras horas, como el material sí estuvo un buen tiempo secándose, el material sale bien. Pero en la siguiente, el material no alcanzó a secarse y resulta que falla el impacto. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado en realmente establecer un tiempo de residencia o un tiempo de secado correcto del material para que pueda secar correctamente. Porque al final, si yo le hago el control de calidad, se notará que en la tarde, por ejemplo, ya el material falla por impacto. Entonces ahí comienzan los problemas, porque no, es que es el proveedor de la materia prima. No, es que mira, subiste la temperatura y se degradó. ¿Sí me entiendes? Entonces al final hubo un problema asociado con un mal entendimiento del material que uno tiene que secarlo. ¿Ok? Entonces hay cositas que uno en la planta tiene que estar muy como perceptivo. ¿Ok? Respecto a eso. ¿Ok? Entonces, eh,
Vamos a ver ahora un poco lo que es la parte de las extrusoras y me voy a enfocar, mi clase ahora va a ser un poco enfocada, como dice ahí ustedes pueden verlo, ¿no? La una cierta parte introductoria, la otra los tornillos. Quiero explicar cómo es un tornillo de la extrusora. Y segundo, las zonas donde, donde va el plástico, cómo se comporta el plástico en cada zona. Porque ¿qué es lo que ocurre aquí? Si ustedes ya han podido ver cómo es una máquina de plástico, tiene una entrada donde entra el material y tiene otra salida por donde sale. Así es sencillo. Pero adentro, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasa adentro? ¿Ok? Entonces, usualmente o sea, no tenemos una ventanita para ver adentro. Pero es muy importante poder entender qué es lo que pasa adentro, porque de acuerdo a ese entendimiento, qué es lo que pasa adentro, yo puedo poder este, discernir qué tipo de problemas tengo. Miren lo que les digo, qué tipo de problemas ya tengo. Ya hemos visto cómo hay problemas de materia prima, que no la sequé, que la temperatura, que no lo mezclé bien, que le subí demasiada la temperatura. O sea, hay unas consideraciones que yo las veo de acuerdo al material. ¿Ok? Ahora vamos a ver ciertas consideraciones en cada zona para poder entender cuál es el problema o el impacto que tiene cada zona en el rendimiento de un proceso. Entonces, la extrusión es un proceso muy, muy sencillo, es el más usado, más o menos como un 60% de los procesos, aunque la inyección ha incrementado más en los últimos tiempos. Pero básicamente es un proceso sencillo, ¿no? En teoría yo caliento un material, fundo material, cojo presión, calor, empujo y sale una forma a través de un dado. ¿Ok? Y el dado es que le da la forma como el perfil, como esos que están en la foto, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo en el Espoli, estamos haciendo unos tablones, tienen que haberlos visto por ahí. Es un trabajo de extrusión, viene el dado. Bueno, es un proceso más especial porque es como un dado molde, ¿no? No es un dado solito, porque en esos perfiles que ustedes ven ahí, ya vamos a ver, uno tiene el perfil y el material sale y el material eh, se enfría. Aquí tenemos como un dado molde, que es una mezcla entre inyección y extrusión. ¿Ok? Y ahí vemos todos los perfiles que podemos hacer, por ejemplo, y las fundas que podemos hacer. Este es un proceso, por ejemplo, miren el de arriba, ¿no? El de arriba está, viene la extrusora, viene el material, donde dice extrusion die. Die es el dado, ¿ok? Ese como azul es un material que está fundido en caliente. Ese material sale, se estira ahí, por eso es que si ustedes ven la primera flechita que aparece aquí, espérense, a ver, la primera flechita que aparece aquí, esto de aquí, voy a rayarlo aquí, este material de aquí está todavía fundido. Y es interesante porque ese material tiene que tener lo que yo les había hablado en las clases pasadas, del plástico, el melt strength, es la resistencia al fundido. ¿Por qué? Porque yo al final van a ver estos rodillos que se van a dar vuelta para abajo, van a ligeramente estirar este material. Y si ese material no tiene un buen element strange, se corta, se va a cortar aquí. Entonces yo no quiero que se corte. Y la manera que evito que se corte es justamente teniendo un buen strange. Entonces miren, el material entra por aquí, ¿ok? Pasa por zona 1, zona 2 y zona 3, que ya las vamos a ver, pasa a través del dado y viene acá. Aquí en estos, que es ese chill roll, es un rollo de enfriamiento, o sea, aquí adentro hay agua que enfría este rodillo. Ambos rodillos se mueven, ejercen presión, se enfría con este grande y el material ya llega frío acá. Y aquí dice que va a una laminación y ese material, por ejemplo, este de ahí típico es esas carpetas de plástico. Y a veces uno ve esas carpetas que son de un solo color o las láminas, por ejemplo. Esas son
de ese producto laminado. ¿Ok? Entonces, esto es el primer proceso que estamos hablando, un tornillo simple. Aquí viene el polímero, acá está, aquí viene un cable, por ejemplo. Mira, aquí dice un alambre. Viene un alambre, aquí viene el polímero fundido, viene el alambre que pasa por aquí, y aquí es el proceso, por ejemplo, de recubrir los alambres eléctricos bajo ese tipo de proceso. ¿Ok? El polímero acá viene fundido, acá detrás de esto, acá arriba, está una extrusora. ¿Ok? Y esto de aquí es el dado. O también llamado, por ejemplo, aquí lo llaman troquel, ¿no? Que es la última, como la boquilla, que lo llaman también. Este famoso el troquel. Y este cabezal que está aquí, que dice cabezal, es el dado. ¿Ok? Y esta es la boquilla que lo saben llamar. Viene el material y aquí está eh, un, un alambre o un cable recubierto. Ya vamos a ver, cuando tenemos múltiples zonas, lo que quiere decir es que tenemos una zona abierta. Ya vamos a ver, una zona abierta para que puedan salir los gases. La nuestra, que está en la universidad, es así cerrada. ¿Ok? Por eso es que cuando tenemos trabajos con, por ejemplo, de reciclado, yo prefiero que venga ya peletizado, porque en un proceso de peletizado ya salieron los volátiles, salieron las tintas, salieron todo. Si yo no lo saqué y meto molido, ese material no sale por aquí, va a tratar de salir por acá, o aquí se va a evidenciar como con huecos, porque el material aquí va a quedar ciertas burbujitas pequeñitas, huequitos, porque está el aire metido que no logra salir. Y ese también es un defecto, por ejemplo. ¿Ok? Por eso es que uno siempre tiene que hacer un control de calidad al principio, para poder saber exactamente lo que uno mete en la máquina. Cuando uno hace a nivel de laboratorio, por ejemplo en el equipo Bravender, no sé si ustedes lo han visto, por ahí no hay ningún problema. Pero cuando uno ya habla en máquinas ya industriales, como la extrusora que tenemos ahí, ahí hay un problema. Ahí vamos a tener problemas. RAM, que son unas extrusoras especiales, que es básicamente, la RAM es como una jeringuilla. Tiene una vaina de presión, no tiene mezcla y solo empuja. Y estos tornillos reciprocantes son los que encontramos en las inyectoras, que reciprocantes que da la vuelta y a la vez empuja. Y luego cuando retrocede, retrocede por el otro lado. Empuja y retrocede por otro lado. Eso es lo que hace un tornillo en una inyectora. ¿Ok? Estas son los esquemas de una extrusora. Aquí tenemos el famoso que se llama cilindro o barril. Cilindro o barril. Déjenme poner aquí mejor. Perdón, déjenme ver aquí. Perdón, déjeme ver si aquí tengo este punto de enlace. Ya, aquí está. Entonces, este cilindro o barril es el que está aquí afuera. Esta tolva es la clave en la alimentación. Ya vamos a ver los defectos que yo puedo encontrar en la tolva. ¿Ok? Aquí tenemos unas resistencias eléctricas que nos permiten calentar el material. Ojo, el 70% de la temperatura se produce por fricción. Lo que vimos la vez pasada, ¿se acuerdan? Como disipación viscosa. El material por cortante, ¿ok? Hace que tenga una eh, disipe temperatura por fricción y la viscosidad disminuye, ¿ok? Y lo que yo hago con la temperatura es básicamente mantener la temperatura constante del material, ¿ok? Esto que está acá, que no lo he puesto aquí, son los que son unos blowers, que son unos ventiladores. Estos ventiladores ejercen un efecto cuando mi proceso tiene muchas horas. Nosotros, si ustedes pueden ver ahí, hemos quitado realmente el blower, ¿ok? No lo hemos realmente utilizado. Controlamos la temperatura, las temperaturas no se aumentan exageradamente y eso realmente nos ayuda.
Luego de acá tenemos el cabezal y la boquilla que ustedes pueden ver que es la boquilla que está al final. ¿Ok? Aquí más o menos está el esquema, ¿no? Entra el material de acá se funde, aquí está el tornillo, aquí está el barril, extruder barrel, hooper, que es la tolva, screw, que es el tornillo, breaker plate. Aquí hay una placa o un plato que lo que hace es que es interesante porque trata de que el material, imagínense aquí cómo viene. El material viene todo así, revuelto así, ¿no? Los fideos así todos revueltos. Y cuando lleguen al breaker plate, es como que el breaker plate hace que le da como una dirección. Viene todo revuelto, pasan por el breaker plate y el breaker plate lo como que le da una dirección y ya tienen una dirección más lineal, ¿no? Aquí si uno ve más o menos tiene un poquito más lineal. Y luego viene aquí esta pompa o esta bomba, este hair pump, esta lo que hace es ayudar a que el plástico avance, ¿ok? Si el plástico es un poco duro, yo ejerzo presión para que el material avance, ¿ok? Cuando, por ejemplo, es importante, miren, aquí dice NDH Medical Extrusion. Por ejemplo, ¿cuándo es importante obtener eso? O empujar el material cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, catéteres. Si alguna vez han visto los catéteres, ¿cómo son? ¿Y tienen alguna idea de cómo alguna vez han visto los catéteres? ¿O a qué Al me menos yo refiero no, como profe. catéter? ¿Mm? Son rígidos. ¿Perdón? Son rígidos. Son rígidos, exactamente. Ellos tienen una viscosidad elevada. Entonces yo le meto presión justamente para poder procesarlos. Luego de aquí, miren, dicen inline head. Sigue el material en fundido. Pero miren algo interesante. Miren lo que ustedes ven aquí. Aquí hay una distancia de aquí a acá. Esta distancia es importante porque el plástico tiene memoria. Si el plástico entró así como turbulento, ¿ok? Lo hago yo que pase por aquí y entraba turbulento, pasa como laminar, ya el tipo se olvidó que era turbulento, sigue y más o menos aquí sale laminar, ¿ok? Si mi cabeza fuera bien corta, el material sale laminar y a la final sale y él quiere volver a hacer, perdón, sale todo, los fideos están todos moviéndose aleatoriamente y cuando sale, él quiere volver a esa ubicación. Entonces, yo trato de que con esto de aquí, el material eh, pueda entrar en un camino y estén los fideos así como extendidos. ¿Ok? Luego de ahí, claro, lo enfrío en esta bañera o esta tina de agua. Aquí viene un láser. El láser tiene una misión. El láser de ahí que está, lo que hace es medir el espesor del catéter, por ejemplo. Un catéter tiene que tener un espesor súper preciso. No puede ser ni muy fino, no puede ser ni muy grueso. ¿Ok? Entonces, el láser le manda una señal al alador que está aquí, puller. El alador que está aquí ala esta vaina, ¿ok? Entonces más le va a decir, oye, ¿sabes qué? El espesor está muy grueso. El alador tiene que ir a una mayor velocidad que la pompa que está aquí, la velocidad que sale el material de aquí. Si yo halo más de aquí a una mayor velocidad, este espesor de aquí que sale lo voy a reducir. Entonces, el sensor le dice, alador, aumenta tu velocidad. Y llega un momento que el alador, el láser le va a decir, ok, mantente esta velocidad, porque a esa velocidad ya está el espesor correcto. ¿Ok?
Y luego de ahí viene este cortador que ahí va a cortar los catéteres, como uno los ve cuando uno los ve en los hospitales, ¿no? Los catéteres no es que es un rollo gigantesco, ¿no? Tiene una dimensión. Entonces hay un corte. Las tuberías tienen una dimensión, ¿ok? Entonces, este cortador efectivamente lo que hace es cortar el material. El material que está aquí ya está frío, ya está rígido, ligeramente rígido, y aquí lo corto. Entonces, más o menos ese un poquito es el proceso. Entonces, ven, viene el material está sólido, se medio funde aquí, hay una etapa como de transición entre sólido y fundido, luego se hace como ya plástico, se funde como un melting, está fundido el material y luego se viene acá. ¿Ok? Vamos un poquito a pasar esto de aquí. Ok, aquí llegamos a la parte también importante. Déjenme quitar esta vaina acá. ¿Alguna pregunta antes de pasar acá? ¿Alguna idea? Ah, profe. Ya. Ok, vamos a seguir. Aquí viene algo muy interesante. Este que aparece aquí está como eh, caudal. A ver, veamos lo que dice cada cosa, ¿no? Dice, la dimensión del producto puede variar según la salida. Ya lo acabamos de ver ahorita. Yo puedo que el puller vaya más rápido, me va a salir un espesor fino. Si el puller va más lento, va a ser un espesor mayor. Entonces la dimensión puede variar de acuerdo a la salida. ¿Ok? Uno, dos. Veamos aquí. Se genera presión para formar el fundido a través del lado. Esa es la idea del tornillo. Si el tornillo no tiene una capacidad para que salga el material, no va a salir. Tiene que tener la capacidad para vencer esa presión que va a generar el lado. ¿Ok? Esto es como cuando tiene un material, tiene el agua que sale en la tubería, ¿no? Usted cierra la llave, ya no sale. Usted abre la llave, hay una presión que viene el agua y esa presión hace que pueda salir el material. Si usted le ejerce una presión tan fuerte, el agua no va a salir. ¿Ok? Entonces, ese es un poquito el ejemplo, lo que hace el tornillo. El tornillo es como una bomba. Está ahí empujando el material para que salga. Ahora, aquí viene la parte un poquito, digamos, como interesante, ¿no? Miren lo que dice ahí. Este Q es de caudal. El caudal, el material en la tolva, es igual al caudal en la zona de alimentación, en la zona de plastificación intermedia, en la dosificación, que es la que está al final del tornillo, y en el dado. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, esto de aquí es un flujo continuo. Entonces, cada zona de la extrusora está diseñada para que el material fluya correctamente. Si en alguna parte yo creo una restricción e impido que el material no salga, no va a salir. Entonces, si en la tolva pasa el material, en la alimentación le va muy bien, pero resulta que aquí aumentó la presión exageradamente, aquí ya va a disminuir totalmente el caudal en el lado. ¿Ok? Entonces, aquí lo interesante es que esto de aquí sea un continuo. Y ya lo vamos a ver en cada etapa qué es lo que puede limitar para que ese caudal pueda disminuir. Ahora, en general, al final, yo lo que me interesa es ver la producción, el caudal que sale. ¿Ok? ¿Cómo es medido el caudal? Usualmente el caudal es medido en kilo hora. ¿Cuánto kilos o cuánto pesa o cuánto kilo de material en una hora logré producir con mi máquina? ¿Ok? Esto es como cuando uno ve eh, lo puede ver como gramos por centímetro cúbico, ¿ok? Que vendría a ser la densidad o qué tanto material yo
paso en un tiempo, ¿no? ¿Ok? Eh, entonces, la producción de plástico se mide por kilo hora, ¿ok? Pero el caudal no necesariamente va a estar dado en kilo hora, pero yo esto lo voy a medir en kilo hora. Ahora, ¿qué, cómo yo puedo detectar si yo estoy teniendo un problema de que, por ejemplo, resulta que estoy en la extrusora, estoy produciendo, miren, 50 kilo hora, ¿ok? Y resulta que a las 4 horas me dicen, ya no tenemos 50 kilo horas, sino que tenemos 40 kilo horas. Chuta, quiere decir que algo está pasando. El caudal originalmente que estaba entrando a una velocidad constante, un caudal constante en la tolva, o es en la tolva, o es en la alimentación, o en algún lado se está quedando el material. Hay una ligera presión por la cual me está disminuyendo el material en la salida. Yo tenía las condiciones iguales, ¿ok? Esa es una cosa. La otra cuestión es cuando el caudal varía. Cuando el caudal varía, eh, yo puedo tener problemas de calidad en el producto. Entonces yo necesito que ese flujo no varíe. Por eso lo que dice aquí, la variación tiene que más o menos estar como en cero o tender a cero. ¿Ok? Pero no necesariamente tiende a cero. ¿Cómo yo puedo saber que tiende a cero? ¿Ok? Al final de la extrusora, nosotros tenemos un sensor de presión. Y ese sensor de presión tiene que estar más o menos estable, qué sé yo. Ahorita que estamos produciendo estos cauchos y toda esa vaina, lo que estamos haciendo en los tablones, más o menos la presión está entre 30 y 40. Pero ya sabemos que a esa presión, a esos valores de presión, podemos procesar bien el material. ¿Ok? Pero esa presión es variable. ¿Ok? Para mi caso en este momento, 40 está perfecto. Pero puede ser que esté procesando en una tubería, lo correcto sea la final 100. O sea, yo he tenido ese equipo más o menos da hasta como, me parece que hasta 500 da la presión. Pero eso es una presión demasiado exagerada y muy peligrosa. En el caso nuestro, como tenemos un material muy viscoso, la viscosidad, el caudal no lo podemos subir porque inmediatamente uno le sube la velocidad, la presión sube exorbitantemente. Entonces tenemos que tener una velocidad baja. Y ya sabemos que a esa velocidad baja, con ese caudal, el material se mezcla bien. Si yo le aumentara la velocidad, por ejemplo, a la final el material no mezcle bien y tuviera otro tipo de problemas de calidad. ¿Ok? Pero yo siempre tengo que tratar claro de que mi caudal, mi variación en el proceso sea cero. ¿Ok? Ahora, ahí está lo que yo les digo. ¿Qué es lo que yo hago? Yo veo la presión. Entonces, si la presión, mira, se mantiene, por ejemplo, en 40 o está en 39, 38, luego está en 40 o está en 41, yo sé que mi delta Q es bien pequeño. Y ese delta Q pequeño está dado por el delta presión. Miren que hay una relación directa entre el delta Q y el delta presión. Si el delta presión más o menos es poquito lo que varíe, mi delta Q va a ser pequeño. Eso es interesante porque yo tengo que mantener un caudal. Esto me da un indicativo como de calidad, ¿no? Si a la final sale el caudal muy elevado, chuta, tengo problemas en la superficie. Si sale el caudal muy bajo, a la final el material se está quedando mucho en el tornillo. Entonces, yo tengo que tener un caudal como exacto y ese delta Q debe ser pequeñito. Ahora, miren esta ecuación que está ahí. Yo estoy relacionando el delta Q con el delta presión y con el N. El N no es nada más que el índice newtoniano. ¿Ok? Esto lo vimos en la clase pasada. Un material como el caucho está a punto 15, punto 40.
el ABS, aquí vemos 0.25, 30, hasta que llegamos a uno que es el agua. Ahora aquí viene algo interesante, es lo que nos pasa a nosotros. Normalmente las variaciones, para que uno no tenga problemas de calidad y uno diga que, mi proceso está estable, ese delta P debe ser no más allá del 2%. El dato está en que, miren ustedes, si yo divido, miren, el 2 dividido para el punto 35 me da 5.7%. Ahora, imagínense, por ejemplo, en el caso del caucho, por eso es que es un problema trabajar con el caucho. El caucho está, yo tengo un N que es más pequeño. Eso implica que mi variación va a ser mucho más alta con un delta P chiquito. Si con esto aquí tengo 5.7, si yo esto aquí le bajo, mi variación puede ser del 8, 10%, lo cual es alto. Por eso es que se nos ha hecho súper difícil, pero es un challenge, es un desafío trabajar con esto, ¿no? Y usualmente uno ve en las empresas y dice, no, no, yo no trabajo así. De otra empresa trabaja. Porque la gente, usualmente trabajar con materiales complejos, la gente le rehuye. ¿Ok? Ahora, si yo trabajara con nylon, miren que en nylon, en cambio, mientras el material es más lineal, más newtoniano, aquí es más no newtoniano, aquí es más newtoniano, el delta Q es más pequeño. Interesante. Quiere decir que en el fondo, lograr una estabilidad del proceso es mucho más fácil o es más eh, fácil de alcanzar en un nylon, por ejemplo, que en un polipropileno. ¿Ok? Solo con un 2%, miren, yo tengo 5 allá. Y con el mismo 2 tengo 2.7. O sea, tengo un poco delta Q, un poco una variación. Quiere decir que mi producto, puedo obtener un producto de calidad. Estos son los componentes del tornillo. ¿Ok? Esto sí es importante que se los aprendan para poder entender un poco el proceso. Ustedes miren, esta parte de ranurada que está por acá es la parte donde está en la zona de la máquina, ¿no? Acuérdense que vimos acá. Acuérdense que vimos aquí, no, no se ve aquí, pero hay una zona donde está un motor reductor. Perdón, me olvidé de explicarlo hace un rato. Esto es clave también. Aquí está el tornillo, aquí estaba esa parte que agarra, aquí hay unos engranes, aquí hay un motor, este motor gira a alta velocidad y aquí hay un sistema de reducción. Y aquí gira evidentemente a menos velocidad. Pero estamos hablando de menos velocidad 100, 120, acá estamos hablando de 200, 300, o sea, es un motor eléctrico que gira a más velocidad. Aquí hay un motor reductor y aquí en esta zona donde está metido el tornillo, bien engranadito el tornillo. ¿Ok? Y aquí está la zona donde vimos hace un rato, ¿no? Este L1 es la zona de alimentación, L2 es la zona de transición o plastificación, y L3 es la zona denominada como Meckering o la zona de dosificación. ¿Ok? Usualmente en los cálculos de una extrusora, uno mide los datos del Q3 o los datos de aquí, en esta zona. Esta es la que me van a dar a mí la cuantificación del proceso de extrusión. ¿Ok? Ahora, esa distancia que ven aquí, las extrusoras son medidas en función de el L y el diámetro, o la relación LD. Una máquina de PVC tiene más de un LD de 20, o sea, la relación entre el largo y el diámetro.
Una máquina de poleno puede estar en 3 TLD. Nuestra máquina más o menos está como en 30. No es una máquina pequeña, no una máquina, o sea, no es un largo pequeño del diámetro, es un largo más o menos grande. Esa extrusora la modificamos. Originalmente tenía otro tornillo y este tornillo está modificado actualmente. ¿Ok? Este más o menos es el largo. Entonces, cuando uno ve las máquinas las van a vender en función del diámetro. Porque ya van a ver que el diámetro, en el fondo, es que le da la salida a la máquina. ¿Ok? Veamos un poco el primer dato que aquí es importante. Relación de compresión. Aquí dice H1 sobre H2. Este H1 siempre va a ser mayor que el H2. Porque el H1, acuérdense que aquí entra el material, las escamas o los pellets sólidos. Y luego esto de aquí, este H es más alto y este H progresivamente se va haciendo pequeño hasta que llega al más pequeño en H2. O sea, el material lo que se va es como el tornillo cada vez entró así y más o menos como que entró así, ¿no? Eh, Esto se va cada vez ajustando, el material se va como comprimiendo, por eso es que esta última se llama como, por eso que se llama relación de compresión, porque el plástico se comprime, ¿ok? El plástico lo estamos comprimiendo. Entonces esta es una relación de zona de compresión típico. La zona de compresión uno debe de verla, debe de tenerla bien claro, porque eso va a afectar en la salida de la máquina. Y lo vamos a ver por qué. El largo del tornillo, de 20 a 30 diámetros. Miren algo interesante. Todo está en función del diámetro. ¿Se ven? Todo está en función del diámetro. ¿Ok? Esa es como una como simbología que se ha hecho. ¿Ok? Tenemos el LD, pero todas las dimensiones del tornillo están hechas en función del diámetro. Aquí están los diámetros. Por ejemplo, nuestra máquina tiene un diámetro de 65 milímetros. Aquí te dicen los comunes, pero bueno, la nuestra tiene 65 milímetros. Aquí está lo que hablamos hace un rato. Elastómeros tienen un LD pequeñito, son máquinas mucho más pequeñas, justamente para evitar que se produzca la degradación del elastómero. El elastómero es muy susceptible de degradación, ¿ok? Y por eso tiene unos LD pequeños y pocos tiempos de residencia. El LD pequeño es una máquina pequeña, ¿no? Si es más grande, el material tiene mucho tiempo mientras está en toda la máquina. Si es pequeña, hay poco tiempo de residencia en el material, menos degradación. ¿Ok? Acá están los termoplásticos. El ancho del filete. Miren que esto que le llamamos el ancho del filete. Estos son los filetes. El ancho del filete, 0,1 diámetro. ¿Ok? Como la décima parte del diámetro. ¿Ok? El T o denominado S o el paso que se llama, o el pitch en inglés, es igual al diámetro. O sea, esta de aquí es la misma distancia que T, que es entre aquí y acá. ¿Sí ves? Entre, como que dice, la parte de adelante del tornillo, en la parte de aquí o la de adelante de acá. Ese T es el igual al diámetro, o el denominado pitch, o el paso. ¿Ok? Eh, y esto que está acá es el ángulo de paso. Miren que esto tiene un ángulo, ¿no? Si yo le pusiera aquí, aquí como se ven es un ángulo. Ese ángulo más o menos es estándar, es 17,7. Pero ya vamos a ver cómo ese ángulo puede también inclusive haber una variación. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Y todo esto se ve en fichas técnicas, ¿no? A ver, claro, cuando tú compras la máquina, esto lo ves en una ficha técnica. ¿Por qué es importante entender esto? Hay unas lecturas que uno de ustedes la tiene para la próxima semana, que es cómo seleccionar una máquina. Ya vamos a ver cómo
el diámetro está relacionado directamente al caudal de la máquina. Entonces, de acuerdo que si yo quiero una producción de 50 kilohoras, o yo quiero 100 kilohoras, o 200 kilohoras, evidentemente a medida que yo aumento los kilohoras, el diámetro del tornillo es mayor. Y eso va a depender de la capacidad que yo esté tratando de operar. ¿Ok? Acuérdense que cuando salen, que por ejemplo, imaginémonos una empresa que hace fundas, películas. ¿Ok? Viene la película, la mete ahí, hace un gran rodillo y ese rodillo él lo pesa. Y eso él va a sacar en una hora cuántos rodillos tenga. Y ahí va a sacar qué tanto en kilos tiene por hora. Eso es importante porque acuérdense que eso está relacionado a la producción, ¿no? Recuérdense que en máquina, en una empresa siempre nos van a pedir mayor producción. Pero uno en planta, uno tiene que ver los límites máximos o los límites que uno puede tener la producción con esa máquina para evitar un daño en el material, ¿no? Entonces, sí, todo esto de aquí, cuando uno compra una máquina, uno lo puede ver. Ahora, hagamos un análisis de cada zona. Zona de alimentación. Como dice ahí, estaba el pellet sólido, luego es fundido en la zona de transición y luego la zonificación. Miren que aquí está un poquito más claro explicado la compresión, la relación de compresión. Aquí hay un espesor mucho más grande, aquí hay un espesor mucho más chiquito. Aquí está la gravedad, cómo entra el material en el hooper. El hooper, a ver, aquí hay algo súper interesante. Y esto de aquí también es clave. Acuérdense lo que vimos al principio. El material, yo lo tengo que tener, que el caudal se mantenga siempre constante. Caudal en la tolva, alimentación, eh, transición y dosificación. Y en el dado. Pero si yo de entrada tengo un problema en la tolva, la fregué. Todo va a disminuir el caudal. Si mi caudal de entrada disminuye, todo se va a ver mermado. ¿Ok? De primero, normalmente esto es por gravedad. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un solo polímero, polietileno, polipropileno, tengo pellets, cero estrés. Eso cae solito por gravedad. Otra cuestión que yo podría hacer, por ejemplo, es dosificarlo. ¿Ok? Dosificar el material de tal manera de que yo me asegure de que mi caudal va a ser siempre el idóneo. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? Miren, aquí hay varios problemas que se pueden dar y son bien interesantes, ¿no? Nosotros a veces en la planta nos han ocurrido muchas cosas y vamos a ver qué cosas, yo les voy a dar las soluciones a que hemos llegado, ¿no? Miren, el material usualmente eh, tiene como, entra el material en una zona grande y luego tiene como un embudo. El material entra por aquí. Pero miren lo que se puede ocurrir, ¿no? Si el material tiene libertad de meterse, hay una prueba que se hace aquí, ¿no? Básicamente es como que yo ponga el material y lo tire, ¿no? El material tiene que fluir fácilmente. Y el material tiene que fluir como en esta forma que está aquí. Puede darse este caso, que el material ejerció compresión, espérense, déjenme poner acá, ejerció una presión hacia acá, y ejerció una presión hacia acá, ¿ok? Comprime los lados, ¿ok? Ahora miren el área neta del material. Miren cómo aquí tenemos un área mucho más grande y ahora aquí tenemos una área mucho más pequeña. ¿Qué va a pasar aquí? En este caso, el caudal va a disminuir. Y esto que le doy dando vuelta
a la máquina, sube la temperatura, esto y baja la temperatura, aumenta la velocidad del tornillo, ¿sí me entienden? Y el problema está en la tolva, ¿ok? Entonces esto es muy clásico. Uno tiene que saber identificar los problemas, ponerse a ver, no es la humedad, está secando bien, no es que se está degradando el material, mira la velocidad está bien. Comenzar a ser como un doctor y ir viendo, entonces, por qué ha disminuido el caudal, ¿ok? Otra cosa que se puede dar es esta. Resulta que el material se formó un puente. El material aquí, por ejemplo, se fundió, se taconeó, aquí se tapó y no avanza. Entonces, ya es un caso recontra extremo, ¿no? Uno pone ahí en la torre y resulta que no sale material. El material se quedó pegado ahí. Usualmente el material ahí, acuérdense que está en estado sólido. Si yo no tuve precauciones y mi zona de alimentación no tuvo enfriamiento, y vamos a ver qué es eso, se calienta ahí en la tolva, el material se funde y no avanza. El tornillo está diseñado para, en la zona de alimentación, transportar sólido, no fundir. No piensas que porque yo lo fundo desde antes, mire, ya está fundido y se va a mezclar mejor. No, el tornillo está diseñado para que en la primera zona el material esté completamente sólido. Otros problemas, miren, selectivo. Resulta que tengo dos tipos de material. Un material como esas bolitas que son unos pellets y el otro material, por ejemplo, que es un molido reciclado, que tiene un tamaño grande. ¿Qué es lo que ocurre? Como dice ahí, selectivamente la extrusora va a utilizar todos estos. Esto es lo que va a bajar aquí y esto se va a quedar aquí arriba. Porque es más pequeño, este chiquitito va a poder avanzar más rápido hacia abajo. Y este más grande, de tamaño más grande, se va a quedar arriba. Entonces, como yo al final me doy cuenta, porque, oigan, si tienen que mezclarse los dos, nos ha pasado en el laboratorio. Y resulta que, por ejemplo, el caucho se quedó ahí. El caucho, imaginémonos, es el negro. Y el polietileno pasó. Entonces, resulta que en la salida estaba saliendo negro al principio. Y luego está saliendo como gris. Y vemos ahí puro plástico. Pucha, se quedó en la tolva. Se quedó el material en la tolva. ¿Ok? Entonces, son cosas que normalmente saben dar. Deslizamiento, cuando tenemos tamaños muy grandes de partículas. Y el material está dando vuelta ahí. Aquí está como dando vuelta. Y no avanza. ¿Ok? Otro acá, en cambio, el material aquí se corta. Si es partícula, si es fibra, se cortan. Y ya no obtenemos lo que queríamos obtener al principio. El otro, en cambio, por ejemplo, que son partículas como caucho, tienden a expulsarse. Topan aquí y ¡pum! Salen. ¿Ok? También caso típico. Entonces, miren, todas las cuestiones que uno podría verlas, que uno dice, no, no me va a pasar. Mire, puede pasar. Aquí están los tamaños. Como les digo, hay unos tamaños diversos. Hay que tener cuidado con los tamaños. Tamaño del pellet más o menos de 1 a 5 milímetros. Los pellets bajo agua, esos son los más chéveres porque tienen un tamaño como lentejita. Ese material se puede procesar muy bien. Pues por eso es que dice aquí semisférica, es una lenteja. Los gránulos tenemos ahí a veces problemas. Nosotros, por ejemplo, a veces hay productos, ahorita tenemos unos productos que son como gránulos, ¿ok? Y uno puede decir, chuta, ¿cómo es que mezclan? Pues si se le va a meter el pellet y el gránulo se va a quedar arriba y el caucho, o sea, imagínense, tenemos gránulos, caucho y pellets. Chuta, es un relajo, ¿no? ¿Verdad? Ya vamos a ver cómo hemos logrado que no se quede en la tolva. Polvo,
tenemos ahí unos polvos, ¿ok? Y bueno, molido, ¿ok? Cuando tenemos el material molido que nos ha llegado, ¿no? El material se traba, eso es típico. Te dan un material y te dicen, no, mire, estaba molido chiquito, cuando ves un tamaño grande, esa vaina no va a entrar y ahí causa problemas. Pruebitas pequeñas que se pueden hacer en un laboratorio, perdón, pruebas pequeñas que se pueden hacer en un laboratorio para comprobar si el material fluye, ¿ok? Y esto es una prueba de compresibilidad para ver qué tanto se comprime el material. Acuérdense cuando hablábamos de la tolva, que decíamos que el material fluye, pero puede comprimirse en las paredes de la tolva. Por ejemplo, lo típico que uno encuentra que los operadores, ¿saben lo que hacen? Cogen un palo y golpean la tolva. La golpean para que pueda bajar, ¿no? Pero eso es algo como más como artesanal, que realmente si uno no está ahí viéndolo y no le golpea siempre, esa vaina nunca, a la final en algún momento que no va a bajar la producción. Son todas normativas que se pueden hacer. ¿Ok? Miren esto interesante. El polímero tiene una fricción con el barril. Esa fricción es la que hace que el polímero se mueva. Mientras yo tengo una mayor fricción, mientras yo tengo una mayor fricción, coeficiente de fricción aumenta, el transporte de sólidos, la velocidad o la tasa de transporte de sólidos aumenta. Súper interesante. ¿Qué yo tengo que considerar ahí para mi coeficiente de fricción que no disminuya? Cuando se pone como chicloso el material, el coeficiente de fricción disminuye. Como evito que realmente se ponga como chicloso, elevo la temperatura. Perdón, bajo la temperatura. Entonces hay una temperatura de alimentación que es mucho más baja que la temperatura del melting. ¿Cómo yo hago? Yo enfrío la zona inicial. La zona de alimentación la voy a enfriar. Si yo la enfrío, yo logro que el material no se estanque. ¿Ok? Eso es clave. Miren ahí unas tablitas de la temperatura. Miren, temperaturas en Fahrenheit y las temperaturas en las zonas del barril. ¿Ok? Miren ustedes, aquí está la zona de alimentación. Por aquí está más o menos la intermedia, el gate, que es la salida del tornillo, y el dado. Miren aquí, esto de aquí, ¿no? Y aquí yo puedo tener mis controladores térmicos. Miren ustedes el PVC. El PVC yo le subo poquito, mira, de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, y aquí más o menos hasta acá. Muy, muy poquito. Miren el ABS también, tiene hasta una temperatura un poquito más baja. Miren, por ejemplo, el nylon. ¡Pum! De 400 lo subí hasta acá. Policarbonato. Temperatura, miren cómo empiezo elevado. Teflón. Temperatura elevada. Polisulfonas, que son materiales de ingeniería de alta temperatura. Miren estos rangos de temperatura acá, ¿no? Súper elevados del proceso. Pero, por ejemplo, lecciones ahí podemos darnos cuenta? Miren cómo, por ejemplo, el PVC tiene una temperatura sensible. ¿Ok? Yo le subo poquito a poquito en cada zona. Miren, por ejemplo, el nylon. ¿Qué es lo que tiene el nylon de diferencia? El nylon es un material semicristalino. ¿Qué pasa con los materiales semicristalinos? ¿Qué pasa con la compresión? Perdón, ¿qué pasa? Los materiales semicristalinos tienen una zona cristalina, ¿no? ¿Verdad?
Acuérdense que en la zona cristalina, ¿qué ocurre? Se comprime más. Entonces, yo ingreso el material aquí sólido. El material se funde. Como el material se funde, se reduce, se comprime. Eh, shrinkage es se encoge el material. El material se encoge, yo como compenso de que el material se encoja, aumento el tamaño, vamos a ver el lado, cómo aumenta aquí. Y evidentemente aumento la temperatura. Este salto de temperatura es la energía que necesito yo para fundir los cristales, para fundir el material en la zona cristalina. ¿Ok? Y luego de aquí ya fundí los cristales, ya estoy amorfo, que se mueve. O sea, miren lo interesante que es que cada polímero va a tener su diferente condición de temperatura. Por eso es que es muy importante entenderlo al procesarlo. ¿Ok? Y miren cómo la temperatura en la garganta, yo diría que inclusive está hasta más frío que lo que aparece ahí. Ok. En la zona, para poder transportar los sólidos y que le llegue a la zona de transición, claro, yo tengo el polímero, aquí la ventaja es que en la tolva salen los gases, sale el aire atrapado, en teoría yo medio caliento aquí, ¿ok? La resina, pero miren lo que dice aquí, se produce un flujo de tapón. El flujo de tapón es esto. O sea, primero el material llega así, ¿ok? Pero llega un momento que el material realmente llena ese canal. Este canal que está aquí, que hay un canal entre esto y esto. El material lo llena. Cuando el material se llena, se forma este como tapón. ¿Ok? Entonces, aquí lo que dice que es como una cama sólida. Este es como un tapón que está aquí, que este se va a mover ahí. Entonces, miren cómo yo tengo una velocidad de este tapón, del flujo del tapón. Cuando empieza el tornillo a moverse, empujo este tapón que está ahí. Súper interesante. Y miren esos dos ángulos que vemos ahí, que son los ángulos del hélice que yo les decía, y el ángulo de transporte de los pellets. El hélice es el del ángulo del tornillo, que es 17,7. Y el otro es el ángulo por el cual vamos a permitir el transporte del tornillo. Ahora, miren ustedes ahí, este tapón o esta cama de sólidos se va a transportar dentro del canal. Ahí yo le he puesto tres colores ahí, ¿ok? Para que ustedes puedan identificar algo. Miren, este de aquí es la densidad y esta de aquí es la densidad del material, ¿ok? Miren que para la extrusora, en esa parte inicial, ella no identifica si es polímero, si es alta densidad, baja densidad, si es poliamida, no identifica. Aquí solamente está la densidad. Lo único que nos va a poder ayudar a ver que va a afectar este caudal, acuérdense que el caudal es el mismo, es la densidad. Hay densidades que son de 1,3, en el caso, por ejemplo, mayores a 1 del PET, PVC, etcétera, son mayores a 1. En el caso, por ejemplo, de la polipropileno, polietileno son 0,9, ¿ok? Cuando hablamos de la densidad del sólido, esta es la densidad del polímero, la densidad del sólido va a disminuir. Miren, entre 0,3 y 0,7. Esa densidad del sólido hay que sacarla, hay que hallarla, ¿ok?
Esto es como que yo tuviera el envase que yo tengo aquí y lo lleno de material. ¿Ok? En una se va a llenar más materia prima, en otra menos materia prima. Va a depender del tamaño y de la densidad. ¿Qué tal el material va a estar comprimido? Densidad de partículas sólidas. Súper chévere esto aquí. Esto es el material. Esto es el canal de la profundidad, en la profundidad del canal, el ancho del canal. Esto de aquí es el número de filetes o del paso, ¿se acuerdan? Es el pitch, ¿ok? Y este es el diámetro del tornillo. Y estos son los diámetros, el ángulo de hélice y el ángulo de transporte de sólido. ¿Qué nos damos cuenta aquí? Y este de aquí, este n, es la velocidad en revoluciones por minuto de la máquina. ¿Qué nos damos cuenta ahí? El material polímero es nada más que la densidad. Las dimensiones del tornillo es todo lo que está en rojo. Y todo lo que está en azul es la condición de la máquina. ¿Sí, sí logran apreciar esto? ¿Ok? ¿Qué quiere decir ahí? Que realmente para él está transportando sólidos, nada más. No le importa si es alta, baja, poliamida, policarbonato. Uno, dos. Lo clave aquí es la dimensión del tornillo. ¿Qué es lo más grande que podemos tener aquí? Esto es pequeñito, este es un valor pequeño, este es un valor pequeño, 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 pequeño. Ah, ¿qué yo puedo tener más grande? El diámetro. Si yo aumento el diámetro de la máquina, aumento considerablemente el caudal, porque esto no lo voy a cambiar. Si yo estoy fabricando con una máquina de 65 milímetros y otra máquina de 100 tornillos y estoy fabricando de 100 milímetros y estoy fabricando polietileno, no hay un gran cambio. El cambio en el caudal va a ser por el diámetro, que es la magnitud más grande. ¿Ok? El otro es la velocidad, 50 RPM, 70 RPM, 100 RPM. Entonces, condiciones de la máquina, solo está la velocidad. El tornillo, todo lo que está en rojo. Y el material, la densidad. ¿Ok? ¿Qué no hay aquí? Temperatura. No hay temperatura, estamos transportando solo sólidos. Súper interesante, ¿sí? Sí lo logran visualizar. En esta zona inicial de alimentación, no me importa la temperatura. Es el diseño del tornillo con el diámetro y la velocidad del tornillo. ¿Ok? Luego aquí tenemos ahora el calor generado. Acuérdense lo que yo les hablé hace algún tiempo, lo vimos en la clase pasada. Energía, viscosidad disipativa. ¿Ok? La viscosidad disipativa se genera ya en la zona de transición, pero en esta zona primerita, ¿qué encontramos? Primero, la presión. Evidentemente se genera una presión, ¿no? Porque está un sistema abierto, que es la tolva, a un sistema tapón que estamos apelmazando este material, ¿no? Y hacemos un tapón. Entonces, va a haber aumento de presión. ¿Cómo se transporta y se genera calor en base a esta fricción con las paredes del cilindro? Esto aquí ya vimos que es el W del canal, el diámetro, esto que es el ángulo, esta es la velocidad del tornillo y esta es la distancia del canal. Este L es 6, 7 S, 7 pasos, más o menos, 7, 8, más o menos en la parte inicial, máximo. ¿Ok? Este es la longitud, el DS. ¿Ok? Entonces, en conclusión, esta zona depende de la fricción del plástico con el barril, no depende de la temperatura, esa fricción va a estar dada, acuérdense, por el tamaño, puedo tener un pellet o esta otra cosa, y el transporte Q, el caudal, va a estar dada por la densidad, la velocidad y las dimensiones del tornillo.
Seguimos viendo zona de transición. Aquí viene la cosa interesante. Aquí ya se pone la cosa más o menos interesante. Miren, estos eran todos los sólidos que habíamos hablado. Ahora, ¿cómo yo logro poder fundir el material? Pues el material está sólido inicialmente. Miren, este material ligeramente se comienza a calentar aquí. Ahí está un poco la parte inicial. Es como que yo le doy la chispita inicial, el arranque, digamos, de la máquina. Con la temperatura que yo tengo externamente en el barril, acuérdense que en el barril yo tenía unos calentadores. Caliento con esos calentadores el barril. Comienzo a este film muy pequeño calentarlo. Esta capita se funde. Por el propio movimiento, yo meto para acá material fundido y esto vuelve por acá. Meto más material y comienzo yo a fundir más material aquí. Miren, ¿ok? Y al final lo que yo tengo es esto de acá. Cuando ya llegue a la siguiente zona, todo llega fundido. Pero miren la zona de transición. Pasa de la cama de sólidos que se funde a toda una zona fundida. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo la temperatura adecuada? Si yo no tengo la temperatura adecuada o no tengo la velocidad adecuada, van a ocurrir dos cosas. La primera cosa, si no tengo la temperatura adecuada, se pueden dar, por ejemplo, estos geles, que son partículas que no se fundieron. ¿Ok? Como dice aquí, gránulos sin fundir. Lo otro que puede ser es que ya nos ha pasado, es que se puede acumular cierto material en el tornillo. Y poco a poco va saliendo ese material, pero va saliendo quemado. Entonces, y es verdad, uno ve el material, sale con uno material como puntos negros. Chuta, y uno ve, chuta, ¿qué es lo que pasa? Porque el material entra bien, no hay nada, la velocidad está toda más o menos ahí, pero resulta que el material se está quedando en el tornillo y se está quemando. ¿Ok? Aquí está lo que se produce, lo que yo le dije en un inicio, la disipación viscosa. O sea, que el material se funde propiamente por la fricción. La temperatura de arriba lo que hace es como mantener esto constante, nada más. ¿Ok? Este más o menos es el proceso que se va a dar. En este material aquí se va mezclando. Por eso es que el tornillo tiene una buena capacidad de mezclado. ¿Ok? Se produce, claro, este como vórtice que está aquí, pero este vórtice es lo que ayuda para el mezclado. El material va avanzando, este se viene para acá, este fundido, cada vez más fundido, cada vez más fundido, hasta que ya esta capa se termina. Miren ahí, por ejemplo, esto lo vamos a dar un poquito para que lo expliquen en la próxima semana en el paper. Vamos a seguir avanzando hasta aquí. Este es otro concepto. Hay un teorema. Un teorema es este. Sistema continuo de fundido. Continuous System Melting. ¿Ok? Que es como un modelo, ¿no? Este es el modelo más utilizado y más aplicado. El otro modelo es este, como que eh, inmediatamente se comienza unas partes a fundir y otras partes a permanecer sólidas. ¿Ok? Sólidos fundidos dispersos. Por ejemplo, nosotros en la máquina tenemos esto que dice aquí, elementos dispersivos y distributivos, porque puede ser que algo que es sin fundir llega a esta zona de aquí y se funde. Nosotros tenemos un tornillo especial, no es un tornillo común y corriente, es un tornillo especial. Ojalá que tengan el chance de aquí hasta agosto, si damos mantenimiento, y yo les aviso para que puedan ver el tornillo. ¿Ok?
El único problema es esto de aquí, ¿no? Bueno, en teoría hay una reducción del consumo. eh, bueno, sí hemos tenido una reducción del consumo con ese material comparado con otros materiales, pero eh, lo otro que dice homogeniza. Esto de aquí homogeniza el fundido. Y esto disminuye la longevidad porque el fundido se comienza a mezclar. ¿Ok? O sea, yo puedo crear unas extrusoras más cortas o esta zona de transición puede ser más corta justamente porque utilizo esta zona de aquí. ¿Ok? Desventajas puede incrementar la presión, inestabilidades según sigue diseños en estudio. Pero igual, ya esto aquí ya, no, bueno, realmente yo he visto ya modelos inclusive recientes, no. Sigue la gente trabajando en esto. Porque realmente para mí el tornillo es el alma del proceso de extrusión. Es el tornillo. ¿Ok? Ya ustedes han visto, por ejemplo, en el caudal anterior, cómo nos damos cuenta que es el tornillo. En la ecuación del caudal vemos que el tornillo es el importante, ¿no? Luego de un fulano, se le ocurrió crear unos tornillos de barrera. ¿Ok? Ahí está una cama de sólidos y un pozo fundido. Y dijo, mira, ve, esta vaina es así. ¿Qué tal si yo a propósito creo un tornillo que lo separa? Entonces lo que hizo aquí en este caso fue optimizar la zona intermedia. Miren que es interesante, ¿no? Hay toda su tecnología aquí, su drama, ¿no? No es así que debajo de ese barril que uno ve, material entra por aquí, material sale por acá, hay toda una vaina de entendimiento y tecnológico ahí adentro. Parece mentira. Entonces, lo que normalmente era así, ahora medidas tiene así. Esta zona pequeñita que es el melting pool, está aquí, está aquí, está aquí, lo que se disminuye y aquí aumenta la zona de sólido, ¿ok? La zona fundida. Pero miren, es súper interesante, ¿ok? Esto igualmente hay, eh, por ejemplo, ¿dónde es interesante el tornillo barrera? En usar en polietilenos de alta densidad. Te aumenta en polietilenos de alta densidad, aumenta el consumo, aumenta el caudal. Súper interesante, ¿ok? Es un tornillo que tiene, es un material que tiene un más alto eh, zona cristalina, ¿ok? Esto me ayuda a optimizar justamente ese fundido, ¿ok? Entonces vemos aquí, por ejemplo, un ejemplo de diseño. Vamos a avanzar un poquito más. Otro tornillo de barrera, ¿ok? Aquí está el tornillo de barrera, igual, y ahorita vamos a avanzar que esto le vamos a dedicar una parte después y yo quiero que ustedes también un poco la revisen. Luego viene la zona de dosificación. En la zona de dosificación, que es la última zona, encontramos tres zonas. Súper interesante. Miren, el tornillo tiene una capacidad solita de arrastre, ¿ya? El tornillo per se, solito arrastra, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, en las empresas que hacen los transportadores de granos, el tornillo está dando vuelta y arrastra. Eh, Se me escapa ahorita el principio del tornillo. Arquímedes. El tornillo de Arquímedes es que ponen agua abajo, viene el tornillo te transporta el agua. ¿Ok? Ese principio es básicamente este de arrastre. Solo arrastra. Y esos tornillos están al aire abierto. Solo arrastra. Como se habrán ustedes haber dado cuenta que hay una zona de compresión, porque hay un H inicial que era alto y un H final que es pequeño. Quiere decir que el material está arrastrándose, pero a su vez se quiere retroceder, porque como ese H disminuye, ejerce una presión que hace que el material retroceda. Entonces, por el un lado tenemos este material que está aquí, o sea, el material trata de avanzar,
y por el otro lado también el material tiende a retroceder. ¿Ok? Eso se lo ve en el material, en el canal, y esto también en las zonas chiquititas de filete, pero esta vaina es despreciable. Entonces, en general, lo que tenemos es algo así. Uno que trata de avanzar y otro que trata de retroceder. ¿Ok? Adicionalmente, mientras el avanza, esto retrocede, ese caudal neto va a avanzar y se topa ahora con el dado. Miren las presiones de los dados. Entonces, cuando es menor espesor, la presión es mayor. Película soplada. Un espesor de micras. Aumenta la capacidad. Tengo que aumentar el caudal neto. El caudal neto es esto, la diferencia entre uno y el otro. Aumenta el caudal neto que se da en esa zona de dosificación para que avance esta zona soplada. En la película, como ya abrí un poco más el lado, mira, disminuye la presión. Tubería disminuye un poquito. En el recubrimiento es un espesor muy fino. La presión aumenta considerablemente y en el filamento también. ¿Ok? Ahora vamos a ver unos videitos aquí para que ustedes puedan un poco como identificar o puedan entender cada zona. Esta es la zona cómo se funde y acá está la zona final de metering o de fundición. Veamos aquí estos videitos. As the plastic raw material is conveyed forward in the feed section, it is compacted into what is often called a solid bed. Aquí está lo que decíamos en la zona de alimentación, el solid bed. Miren estos puntitos azules que están aquí. Estos puntitos azules no es nada más que las zonas de enfriamiento. Acuérdense de lo que vimos ahí, que ahí transportamos sólidos. No queremos temperatura, solo sólidos. Entonces, en la zona de alimentación es muy importante que esté fría. As this solid bed of plastic moves forward, the plastic begins to melt at the surface in contact with the O sea, recién él comienza a enfriarse cuando está aquí en la zona aquí del calentador, pero aquí está frío el material. Llega acá, él se comienza a calentar y aquí comienza en la superficie recién a fundirse. barrel. This melting typically starts at a distance of 4 or 5 screw flights from the feed throat. The heat required to begin this melting is drawn from the heated barrel wall. This is conductive heat. Heaters on the extruder barrel produce heat which is transferred to the barrel and then conducted to the plastic. Plastic, however, is a very poor conductor of heat. Miren qué interesante. O sea, él le mete calor aquí, pero realmente el calor ya lo hemos dicho. El calor lo genera la disipación viscosa del melting. El metal es muy buen conductor, pero el plástico es pésimo conductor. O sea, no crean que con esta temperatura uno va a calentar realmente el plástico. Es mantener la temperatura. Y la primerita capa fundida. It conducts heat about 1/30th as fast as the steel in the barrel. So conductive heating of plastic is not very efficient. This means there can be large differences in the temperature between the barrel and the plastic and large temperature differences within the plastic itself. When the plastic raw material begins to melt, its flow changes from plug flow to a type of flow called drag flow. Miren, el plug flow es el flujo tapón de la zona sólida. Cuando ya cambia el melting, miren lo que dicen. Ahí aparece el drag flow. To explain drag flow, imagine there is thick taffy-like plastic fluid in a channel between two long rectangular plates. If the top plate is moved, it drags a layer of plastic with it. Just under this layer, plastic is also dragged along, but there is some slippage, so this plastic moves at a slightly slower velocity. Lower down, the plastic moves at an even slower velocity, and so on, until at the stationary plate, the plastic does not flow at all. So the velocity profile looks like this.
And since the plastic is being dragged by one plate past another, it is called drag flow. Acuérdense que hay uno que se mueve y otro que no se mueve. ¿Ok? Veamos la metering zone. From the compression zone, the plastic goes to the metering zone. Metering zone es In the metering zone, the plastic melt moves in a spiraling motion down the channel. The Acuérdense que ese spiral se genera porque el drag flow lo manda y el pressure flow retrocede. Entonces, como el uno manda y el otro retrocede, se da como esta espiral. El uno manda y el otro retrocede. El uno manda y el otro retrocede. Se da esta espiral. plastic near the surface of the barrel is turned downward by the pushing edge of the screw flight. The plastic then crosses the screw channel, where the trailing edge of the flight pushes the plastic back up to the barrel surface. ¿Ya? This constant motion of the plastic as the screw rotates shears and mixes the melt. The melt pressure in the metering section is typically from 1,000 to 7,000 psi. Por ejemplo, nuestra máquina permite hasta 480 bares. Pero nosotros utilizamos unas temperaturas, unas presiones bien bajas. ¿Ok? Miren, algo nos pasó una vez hace tiempo. O sea, nunca nos ha pasado desgracias. Y esperamos que Diosito nos ayude para que nunca pase nada. Siempre tenemos ahí un sensor de presión. Pero una vez me acuerdo que la presión se elevó demasiado. Y aquí tienen unos tornillos. Un tornillo se rompió. O sea, imagínense la presión, ¿no? O sea, es como que si no hubiera habido un buen tornillo, ese dado podría ser disparado. Pero realmente nunca nos ha pasado eso. Or 70 to 480 bar. This pressure tries to force some of the plastic back down the screw channel as pressure flow. If the pressure is small, the combined Entonces, miren, aquí entra lo que estamos hablando, ¿no? Combined. Drag flow, que es esta, y pressure flow, que es esta. Si hay mucho pressure flow, esta de aquí aumenta. ¿Sí me entiendes? Si hay mucho drag flow, esto aumenta, pero no hay buen mezclado. Yo necesito el mezclado. Si hay mucho drag flow, no mezcla bien. Si hay mucho pressure flow, el material no avanza. Entonces puedo tener que el material avance muy bien en el caudal, en la tolva, avanzó bien en la alimentación, estuvo bien en la zona de transición y en la metering se fregó. ¿Ok? drag flow and pressure flow velocity profile looks like this. You can see there is a circulation of the plastic. The plastic rotates within the screw flight like this. The output of the extruder is reduced because some of the plastic, the pressure flow amount, is circulating and flowing away from the die. If the extruder pressure is increased, the plastic flow profile looks like this. The output is being reduced. Claro, pues the output is being reduced. O sea, la salida de la máquina se reduce. Ok. Vamos a ver estas ecuaciones. Por lo menos vamos a intentar verlas aquí hasta el final y ahí terminamos la clase. Y les comento qué les voy a mandar y qué vamos a hacer la próxima semana. Dice aquí, caudal de arrastre, drag flow, pressure flow y leakage flow o fuga. Estos son los caudales. ¿Por qué usualmente este es insignificante? Ya lo vamos a ver. Que realmente comparado con estos no es nada. Este A es una variable del tornillo. ¿Ok? Esta es la velocidad del tornillo. O sea, esto es una constante, perdón, del tornillo. Esta es otra constante del tornillo. Esta es la viscosidad. ¿Se dan cuenta lo que hablábamos hace un rato de la viscosidad? Que si la viscosidad era elevada, que si la viscosidad era baja, ¿ya? La viscosidad tiene un efecto en la presión, en el pressure flow. No está en el componente drag flow. En el drag flow solo está el tornillo y la velocidad de la extrusora. Súper potente, no le importa el material aquí. Es el tornillo
y la velocidad de la extrusora. ¿Se dan cuenta? Si yo pongo polietileno, polipropileno, la ecuación matemática es así. ¿Dónde interviene aquí el material? En la viscosidad. Recordemos que en la zona de alimentación, lo que era en cambio era la densidad, lo que aparecía el material. No me importaba la temperatura. Estaba el tornillo y la velocidad. Aquí aparece en cambio, en el drag flow, solo el tornillo con A, constante el tornillo, y la velocidad. Constante el tornillo, la presión que se genera y la viscosidad. Quiere decir que aquí lo clave en esta última zona es la viscosidad. O sea, esto es el material. ¿Ok? Cuando habíamos visto la clase pasada, así como rapidito, solo para entender a veces las cosas. Esto habíamos visto la clase pasada, viscosidad, y aquí habíamos hablado de la tasa del cortante, ¿se recuerdan? Y decíamos que esta nota iba así. Ok, esta viscosidad yo la puedo relacionar a mis revoluciones por minuto. ¿Ok? Mis revoluciones por minuto. Quiere decir que yo puedo relacionar esto de aquí, ¿ok? Que es lo que yo conozco ahí, y esto de acá. Aquí está la viscosidad. Puede ser una viscosidad más alta, puede ser más baja, ¿sí ven? A una diferente velocidad o a la misma velocidad yo aquí tengo una viscosidad más alta, a la misma velocidad tengo una viscosidad más baja. Viscosidad más alta, viscosidad más baja. Si tengo una viscosidad más baja, mi QP disminuye. Mayor salida. Si tengo una viscosidad más alta, mi QP va, perdón, si tengo esto más bajo, mi valor de aquí aumenta. ¿Ok? A ver, si tengo la viscosidad elevada, este valor va a disminuir. ¿Ok? Miren, aparentemente lo que uno podría ver como una contradicción. La viscosidad juega un rol importante en el mezclado del material. Acuérdense lo que hablábamos, que el uno avanza y el otro lo hace retroceder. El otro avanza y lo hace retroceder. Avanza y lo hace retroceder. La viscosidad tiene un efecto muy importante en el mezclado. ¿Ok? Si, si la viscosidad es bajita, el Q aumenta y no se produce un gran mezclado. No hay un buen caudal neto. Es interesante. Si la viscosidad aumenta, mi Q de presión disminuye, ¿no? Ahí ven la ecuación matemática. Si la ecuación disminuye, aumenta mi salida. Entonces, miren un poco que aparentemente podría ser contradictorio. Por eso es que es muy, muy importante poder medir la viscosidad en esta zona, que es en la zona de proceso. Si no la mido en la zona de proceso, no me va a ayudar realmente a poder tener una idea final del proceso. Miren aquí las condiciones, con esto ya un poco terminamos. La constante A, diámetro al cuadrado, H, el seno de alfa, el coseno de alfa. Pero miren lo importante, el número más grande aquí es el diámetro cuadrado. En el B, en cambio, el número más grande aquí, bueno,
tenemos aquí el h al cubo, pero el h igualmente es pequeñito. Si lo elevamos al cubo, 0.1 elevado al cubo sale más chiquito. ¿Ok? El L igualmente, como está aquí abajo, lo hace más pequeño. O sea que el B no es una constante muy como importante, es una constante pequeña. La viscosidad es la que tiene ahí su gran parte en ese Q de presión. En cambio aquí el diámetro tiene la relación importante. ¿Ok? Ok, vamos a avanzar aquí. Y en cambio, en la presión de fuga o en el QL, el Q de leakage o el Q de fuga, en cambio, miren, el filete, que es algo pequeñito, es punto, miren, el filete es 0.01 del diámetro. O sea, es una vaina chiquita y eso lo elevo al cubo. Eso hace que esta constante C sea muy, muy pequeña. Tan pequeña que hace que todo el valor de aquí sea despreciable. Por eso es que el QL usualmente no se lo considera en las ecuaciones, porque está despreciable. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, se podría decir que entre el QD y el QP hay bastante diferencia, por lo cual sí se permite que esa espiral como que no se retenga, sino que vaya avanzando progresivamente, porque ya está diciendo que el B, o sea que lo que más afecta es la densidad, ¿no? Y el B va a ser pequeño, entonces no va a restar tanto al QD, ¿verdad? Claro, exacto. O sea, este aquí siempre va a ser muy grande para que esto avance, para que la estructura funcione. ¿Ok? Si no es muy grande ese valor, sencillamente el caudal disminuye. Y entonces, ¿qué es lo que yo hago? Le aumento la velocidad. ¿O qué es lo otro que yo hago? Acuérdense que el A era el diámetro cuadrado. Quiere decir que si yo aumento, acuérdense que aquí está metido el diámetro cuadrado. Quiere decir que si yo aumento el diámetro de la máquina y aumento la velocidad, aumento este caudal, aumento este valor. Entonces, es como interesante, ¿no? Eh, yo la viscosidad la necesito que no sea tan baja como agua. Pues si tengo muy baja la viscosidad, muy baja como agua, me aumenta este valor enormemente y no me sale la máquina. Miren, curiosamente es como, pero la matemática no falla y esto es así. O sea, esto ya nos hemos percatado que esto ocurre así. Y esa viscosidad hay que determinarla, la viscosidad que está en esa zona. ¿Ok? Creo que igualmente, miren, revisen esto. Hay unas lecturas que yo les voy a mandar, que quiero que lean un poquito y entiendan de extrusión un poco más. Vean en el aula virtual, cada uno tiene una lectura y la próxima semana vamos a hacer lo mismo en las presentaciones. ¿Qué vamos a hacer para ustedes? Para la próxima semana traen esas presentaciones y ahora sí vamos a hacer un taller con esto de aquí. Vamos a coger la máquina que tenemos nosotros en SPOL y vamos a aplicar las ecuaciones que tenemos aquí. ¿Ok? Y vamos a hacer cambios para que vean cambios de velocidad, cambios de viscosidad, cuando hago un material, cuando hago otro material, con las curvas que yo tengo de proceso. Y vamos a combinar las curvas esa viscosidad shear rate con la máquina para que ustedes puedan entender la utilidad de las curvas, por un lado, y por el otro lado, cómo es el entendimiento, esta unión entre la curva y la parte ya de la máquina ya a escala real, ¿no? Porque en las curvas es algo de laboratorio, pero lo de la máquina ya es algo más como real. Y en eso nos vamos a pasar la próxima clase, viendo un poco esas diferenciaciones. Eh, yo les voy a pasar un Excel, pero ese Excel es como para que lo trabajemos todos la próxima clase, ¿ya? Y en ese Excel podamos hacer las variables. Yo lo que he hecho es meter todas estas ecuaciones y meter las condiciones del tornillo, todo lo que está ahí.
y luego vamos a hacer esas variables con ustedes para poder hacer los cambios, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer la próxima semana en combinación con las presentaciones de ustedes, ¿ya? Y si nos queda tiempo, avanzamos un poquito más ya en un proceso, por ejemplo, de laminación, que es un proceso corto, pero si nos queda un poco más de tiempo. Pero estamos muy bien con el tiempo porque esta es la cuarta semana y estamos perfectos, nos quedan 3 semanas, entonces la idea es avanzar todo lo que más podamos de extrusión y avanzar, a la final avancemos a rotomoldeo. La próxima semana terminamos extrusión, esta es la cuarta, la quinta terminamos extrusión, la sexta vemos rotomoldeo y la séptima vemos termoformado. Así vamos a avanzar. ¿Ok? Eh, Además, la próxima semana vamos a hacer ahora sí un pequeño quiz de lo que hemos visto, solo la parte de materiales, pero no les voy a poner esta parte de aquí. No les voy a amargar la vida con esto. Solo la parte de materiales. Así que para la próxima tienen las presentaciones y vengan revisando de materiales, que es básicamente, si revisan la clase, voy a tomar de materiales lo que hemos revisado al principio de clase. ¿Ok? Profesor, Listo. Entonces, le la co- siguiente clase sigue siendo virtual, ¿no? Claro, desafortunadamente las clases son virtuales. Ok, y entonces O sea, sí en que cuanto a lo que usted decía del tema de las máquinas y todo, lo haremos aquí como simulación de manera virtual. sí, lo haremos de manera virtual. Ya, y el quiz, básicamente solo teórico, esta parte como práctica o ejercicio no va a entrar. No, no va a entrar nada de lo que he dado hasta ahorita. Solo va a entrar, Ya, no ok. me alcanzó el tiempo. La verdad que 2 horas es poquito. Y vamos a ver solo la primera parte, la parte de materiales. Que van a hacer preguntas como las que he hecho ahora, ¿no? Entre este de aquí y este de acá, ¿cuál tiene mayor viscosidad? ¿Cuál tiene mayor estabilidad térmica? ¿Sí me entienden? ¿Cuál tengo que secar? ¿Cuál no tengo que secar? Sí, profe, ok. Listo. profesor, Ajá. antes de continuar, quiero mencionar si en qué parte está subiendo las clases, A ver, no la virtual. en el aula virtual están las clases. ¿Sí las han visto? En módulo, Wilmer. A ver, espérate un ratito. Ya vamos a subir ahorita para que antes de que se vayan las puedan ver. Y por favor avísenme si... Ah, sí están en módulos. Sí, Exactamente. sí, pensé que la otra vez no me salió Ya, en en los módulos. módulos, a ver, vamos a ver rapidito, igualmente, así como que rápido, como que aquí rapidito con ustedes mismos. Ya, ya. Aquí están las tareas. Por supuesto, hay unas tareas que ustedes no ven, que son las que yo veo y son de otros años. Estas son las que ustedes hicieron, estas son las lecturas para la próxima semana y esto es lo de material. Y aquí están los módulos, aquí están las clases pasadas subidas, aquí está el material de la vez pasada, aquí está el material de esta clase y aquí yo apenas termine más tarde le subo la clase de hoy. Por eso le digo, vamos a avanzar un poquito más, quisiera ver algo más la próxima semana de instrucción, de ahí pasamos a rotomoldeo, de ahí pasamos a termoformado. Ok, así más o menos vamos a hacer el esquema. Listo, profe, gracias. Listo, gracias a ustedes. Entonces nos vemos en la próxima semana. Bueno, nos vemos por ahí en el laboratorio. Pero en la clase el próximo mes. Claro, profe. Gracias. Gracias. Hasta Sí, luego. profesor, cuídese. Que gane mañana Ecuador. Chao.